Son las 2:30 de la madrugada en el Pacífico. El bote patrullero de madera corta las olas a toda velocidad, mientras los cañones japoneses barren el agua detrás de él. La tripulación de 12 hombres sabe que un solo proyectil puede convertir el casco de contrachapado en una bola de fuego. Lanzan su torpedo. Impacto directo. Pero no hay explosión. Solo silencio, y luego el contraataque enemigo se intensifica. Esta no es la primera vez, no será la última. Y esta noche, como tantas otras noches de 1942, marineros estadounidenses morirán no porque el enemigo sea superior, sino porque las armas que les dieron simplemente no funcionan. El problema no era nuevo a principios de 1942, era sistemático. Los botes torpederos P habían sido diseñados alrededor de una premisa simple: velocidad y torpedos. En teoría, estas embarcaciones de madera apenas más largas que un autobús urbano podían acercarse a buques enemigos bajo la oscuridad, lanzar torpedos devastadores y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. En los tableros de planificación, la táctica era elegante. En el agua, era mortal para quienes la ejecutaban. Los botes P no eran buques de guerra de acero. Eran estructuras de contrachapado y pegamento, construidas rápidamente porque se esperaba que se movieran rápido, no que sobrevivieran castigo. Una embarcación típica llevaba entre 12 y 14 tripulantes, sin blindaje, sin protección real, y tanques de combustible que convertían todo el casco en un peligro de incendio flotante. Sobre el papel, la velocidad era su escudo. 74 kilómetros por hora en agua tranquila. Pero el combate nunca ocurría en agua tranquila. Las patrullas nocturnas generalmente comenzaban alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, cuando la visibilidad caía casi a cero y los primitivos conjuntos de radar luchaban por separar olas de cascos enemigos. Para lanzar un torpedo, un bote P tenía que acercarse a unos pocos miles de metros, a veces más cerca, exponiéndose durante largos segundos. Ese era el problema central. Los destructores y barcazas japoneses que enfrentaban portaban cañones más pesados, mejor óptica nocturna y tripulaciones entrenadas para operaciones en la oscuridad. Cuando un bote P era detectado, aunque fuera brevemente, el fuego de retorno era inmediato. Un solo proyectil podía destrozar el puente o detonar el combustible. Los supervivientes describían batallas que duraban menos de 5 minutos desde el primer contacto hasta la destrucción. Los torpedos se suponía que justificaban ese riesgo. No lo hacían. Los reportes de operaciones tempranas del Pacífico mostraban torpedos corriendo demasiado profundo, pasando bajo los objetivos o golpeando cascos sin detonar. Los marineros observaban impactos perfectos fallar una y otra vez. Una bitácora de escuadrón registró múltiples impactos confirmados en una sola patrulla con 0 daño enemigo. Mientras tanto, el fuego japonés era brutalmente efectivo. Las tasas de pérdida subían. Las tripulaciones empezaron a bromear que su mejor arma era la suerte y la oscuridad. Y ninguna era confiable. La respuesta del comando se enfocaba en disciplina y entrenamiento, no en fallas de equipo. A los marineros se les decía que ajustaran tácticas, que fueran más precisos, que confiaran en el proceso. Pero en el mar, a las 3 de la madrugada, con fuego trazador rasgando el agua, el proceso no detenía proyectiles. Para mediados de 1942, la moral dentro de varios escuadrones P se había quebrado. Los hombres todavía se ofrecían como voluntarios para misiones, pero ya no creían que los botes estuvieran diseñados para traerlos a casa. Creían que los botes estaban diseñados para verse bien en las mesas de planificación. Esa brecha entre doctrina y realidad es donde nació la siguiente decisión. El fallo no era coraje, no era entrenamiento, no era miedo. El fallo era hardware aprobado por comités que nunca habían visto un combate nocturno en el mar. Los torpedos habían sido diseñados usando condiciones de prueba que no existían en el Pacífico: profundidades controladas, agua tranquila, objetivos predecibles. El combate real destruía cada una de esas suposiciones.
Los torpedos a menudo corrían más profundo de lo previsto, deslizándose bajo buques y barcazas japonesas ligeramente cargadas. Otros impactaban en ángulos malos y fallaban en detonar. Los detonadores magnéticos se activaban temprano o no se activaban en absoluto. Los detonadores de contacto fallaban en impactos oblicuos. Las tripulaciones documentaban impacto tras impacto sin explosión. Estos no eran fallos aislados. Eran patrones repetidos a través de múltiples escuadrones y meses de operaciones. Mientras tanto, los cañones de cubierta de los botes PT estaban mal armados. Unas pocas ametralladoras pesadas y cañones ligeros. Se esperaba que defendieran contra buques portando artillería naval. De noche, a corto alcance, este desequilibrio era letal. Las fuerzas japonesas habían practicado combate nocturno durante años. Sus tripulaciones confiaban en disciplina, óptica y zonas de fuego preplaneadas. Una vez que un bote P te revelaba su posición, el tiempo de supervivencia caía abruptamente. Los reportes post-acción describían enfrentamientos medidos en segundos, no minutos. Un proyectil podía encender vapor de combustible y borrar el bote instantáneamente. La doctrina de comando insistía en que los torpedos seguían siendo la respuesta. Ajustar tácticas, mejorar ángulos de aproximación, confiar en el equipo. Pero los marineros veían la verdad de primera mano. Las armas oficialmente sancionadas no coincidían con la pelea a la que eran enviados. Cada misión se convertía en una apuesta con probabilidades decrecientes. Para finales de 1942, las matemáticas eran imposibles de ignorar. Si una tripulación tenía que exponerse durante varios segundos para lanzar un arma que podría no funcionar contra enemigos, cuyas armas siempre funcionaban, el resultado era predecible. Las pérdidas no eran accidentes, eran el resultado lógico de un sistema rehusándose a admitir error. La decisión no ocurrió en una sala de briefing, ocurrió en la oscuridad, en pistas de aterrizaje dañadas y claros fangosos, generalmente después de medianoche. Alrededor de la 1:15 o 2 de la madrugada, hora del Pacífico, las tripulaciones caminaban junto a los restos de cazas estadounidenses que nunca regresaron. Aeronaves estrelladas estaban por todas partes a través de las islas para mediados de 1942. Muchas estaban quemadas más allá del reconocimiento. Algunas no. Dentro de esos armazones retorcidos había cañones intactos de 37 milímetros, las armas de nariz del Bell P-39 Airacobra, diseñadas para atravesar blindaje a corto alcance con confiabilidad brutal. Los marineros inmediatamente entendieron la diferencia. Estas armas disparaban rápido, golpeaban fuerte y funcionaban cada vez que el gatillo era jalado. Las regulaciones navales eran claras y específicas. Las armas de aeronaves no eran propiedad naval. No estaban autorizadas para montaje en buques. No había procedimiento, no había protocolo de prueba, no había papeleo que permitiera a una tripulación de bote PT siquiera tocar una. Removerlas era una violación. Instalarlas era peor. Usarlas en combate podía terminar carreras instantáneamente. La corte marcial no era un rumor, era una posibilidad real. La elección se reducía a un cálculo simple, hecho bajo presión. Salir otra vez con armas que ya te habían fallado o arriesgar castigo construyendo algo que podría funcionar antes del amanecer. Un oficial supuestamente lo resumió en una oración que se difundió silenciosamente a través de varios escuadrones. ¿Podemos seguir órdenes y seguir escribiendo cartas a casa? ¿O podemos sobrevivir esta noche y lidiar con las consecuencias después? Esa era la línea. No hubo debate después de eso. Las tripulaciones se movieron rápido. Los cañones de aeronaves eran despojados a mano, a menudo usando herramientas prestadas, trabajando bajo luz de linterna para evitar atención. Las armas eran arrastradas a los botes, medidas contra cubiertas de madera nunca diseñadas para retroceso o peso. Ningún ingeniero firmó. Ningún superior aprobó la modificación. Cada hombre involucrado sabía exactamente lo que estaba arriesgando. Para las 3 o 4 de la madrugada,
Los primeros montajes estaban atornillados, crudos pero funcionales. Las municiones eran recuperadas. Los arcos de fuego eran probados en silencio. Los botes se veían mal. Pesados en la parte superior, desiguales, peligrosos de maneras que ningún manual abordaba. Pero por primera vez en meses, las tripulaciones sentían que tenían algo que podía responder fuego enemigo, en lugar de simplemente provocarlo. Esto no era rebelión, era desesperación afilada por experiencia. Estos hombres no creían que estaban rompiendo la ley por conveniencia. Creían que la ley ya los había fallado. Lo que estaban construyendo no era un sistema de armas. Era un salvavidas creado fuera del sistema porque el sistema no podía adaptarse lo suficientemente rápido. Lo que siguió no fue innovación en un laboratorio. Fue ingeniería de supervivencia hecha por hombres que esperaban combatir esa misma noche. En un bote PT, nada era estandarizado una vez que el cañón de aeronave estaba atornillado. Cada tripulación tenía que resolver los mismos problemas desde cero. La cubierta era madera. El retroceso de un cañón de 37 milímetros podía partir tablones o desequilibrar un bote. Los mecánicos reforzaban puntos de montaje con chatarra, soportes de repuesto, cualquier cosa que pudieran soldar o atornillar en su lugar. Los artilleros ajustaban ángulos de disparo al tacto, no por gráficos. Demasiado alto y el retroceso levantaba la proa. Demasiado bajo y el estallido del cañón desgarraba la cubierta. El almacenamiento de municiones se convirtió en otro riesgo. Rondas diseñadas para aeronaves ahora estaban a centímetros de líneas de combustible. Un error significaba fuego. Nadie se detuvo. El trabajo usualmente comenzaba después de medianoche y terminaba justo antes del amanecer. Las herramientas eran compartidas. Las partes eran prestadas. El silencio era impuesto no por órdenes, sino por miedo a ser notados. No hubo disparos de prueba. La primera prueba real sería combate. Las tripulaciones ensayaban en susurros. Los artilleros memorizaban rutinas de carga en la oscuridad. Los observadores practicaban llamados de objetivo sin luces. Sabían que si el cañón se atascaba o se soltaba bajo fuego, no habría segunda oportunidad. Cuando los botes modificados finalmente salieron, la diferencia fue inmediata. A corto alcance, el cañón de aeronave hizo lo que los torpedos habían fallado en hacer. Un impacto significaba daño visible. Las barcazas enemigas ardían. Los buques pequeños se desintegraban. Las tripulaciones japonesas que habían esperado fuego de ametralladora ligera, súbitamente enfrentaban proyectiles perforadores de blindaje a quemarropa. Las tripulaciones de PET reportaban enfrentamientos más cortos y desengaches más rápidos. Los botes ya no tenían que permanecer para lanzar torpedos poco confiables. Atacaban y desaparecían. La confianza cambió el comportamiento. Las tripulaciones maniobraban más agresivamente porque creían que podían responder. Esto no era bravuconería, era cálculo. El cañón funcionaba cada vez que el gatillo era jalado. Durante patrullas sucesivas, la modificación se difundió silenciosamente. La palabra se movió más rápido que el papeleo jamás podría. Otras tripulaciones copiaron lo que funcionaba, ajustando montajes, mejorando balance, refinando tácticas. Ninguna directiva oficial fue emitida, ninguna doctrina cambió. Y sin embargo, la guerra nocturna cambió. El impacto no tomó semanas, tomó noches. Después de las primeras patrullas con los botes modificados, los reportes cambiaron de tono inmediatamente. Los enfrentamientos eran más cortos. Los impactos eran visibles. Los buques enemigos no solo recibían daño, dejaban de moverse. Las tripulaciones de PET ya no describían intercambios de fuego ciego. Describían contacto decisivo. En sectores donde los cañones de aeronave fueron montados, barcazas japonesas y pequeños transportes comenzaron a desaparecer a una tasa que los comandantes no podían ignorar. Corridas de suministro que se habían movido nocturnamente a lo largo de costas fueron interrumpidas una y otra vez. El efecto apareció en números. Los reportes post-acción de varios escuadrones registraron caídas agudas en pérdidas estadounidenses,
una vez que las nuevas armas estaban en uso. Historiadores más tarde compararon datos de patrulla antes y después de las modificaciones, y encontraron reducciones de bajas aproximándose al 60% en áreas operacionales específicas. Ese número importa porque nada más había cambiado. Mismos botes, mismas tripulaciones, mismo enemigo. La única diferencia era poder de fuego que realmente funcionaba. Las respuestas japonesas confirmaron el cambio. Los movimientos nocturnos se ralentizaron, las escoltas aumentaron, algunas rutas de suministro fueron abandonadas completamente. Los botes PT ya no eran tratados como molestias, eran tratados como amenazas. Y esto forzó un ajuste estratégico. Destructores y escoltas japoneses ahora estaban atados, protegiendo logística en lugar de apoyar operaciones de línea frontal. Eso importaba más que hundir buques grandes. La guerra del Pacífico era una guerra de distancia y suministro. Hambrear una isla o cortar una ruta de barcaza podía decidir una campaña entera. Estas armas ilegales no ganaron la guerra solas, pero cambiaron el balance local lo suficiente para ondular hacia arriba. Lo que hace este momento incómodo es que nada de ello vino de innovación oficial. Ningún programa nuevo fue anunciado. Ningún rediseño urgente fue ordenado. La mejora vino de tripulaciones actuando primero y forzando reconocimiento después. Los datos eran innegables. Donde los cañones aparecieron, la supervivencia estadounidense mejoró y la libertad de movimiento japonesa declinó. El sistema eventualmente notó. Para entonces, la lección ya había sido escrita en bitácoras de combate y listas de bajas. La guerra nocturna había sido alterada por una decisión que nunca fue aprobada, y nunca se suponía que sucediera. Y una vez que aparecieron resultados, la pregunta cambió de ¿debería esto existir? A ¿por qué tomó tanto tiempo? Esta historia no trata sobre una modificación inteligente o un avance afortunado. Trata sobre tiempo, presión y quién paga el precio cuando los sistemas se rehúsan a admitir que están equivocados. Las armas ilegales montadas en esos botes PT forzaron una verdad a la luz. El problema nunca fue valentía, nunca fue esfuerzo. Fue velocidad de toma de decisiones. Las organizaciones grandes se mueven lentamente porque están diseñadas para proteger estructura primero. En guerra, ese retraso cuesta vidas inmediatamente, no teóricamente. Los hombres que rompieron las reglas no lo hicieron para desafiar autoridad. Lo hicieron porque la elección frente a ellos era brutalmente simple. Obedecer y aceptar pérdidas matemáticamente predecibles, o adaptarse y sobrevivir lo suficiente para ser juzgados después. La historia validó su elección no con medallas, sino con números. Menos funerales, listas de bajas más cortas, líneas de suministro enemigas interrumpidas, cambios tácticos forzados sobre un oponente que súbitamente perdió control de la noche. Y sin embargo, estas acciones fueron absorbidas silenciosamente en la doctrina, con poco reconocimiento de cómo comenzaron. Por eso este momento importa. Expone la brecha entre aprobación y efectividad, entre lo que se permite y lo que funciona. Los hombres que hicieron que esto sucediera no eran ingenieros condecorados u oficiales superiores. Eran mecánicos, artilleros y marineros cuyos nombres raramente aparecen en libros de historia. Su contribución no fue un arma nueva. Fue prueba de que la adaptabilidad podía superar a la doctrina cuando vidas estaban en juego. El sistema se pondría al día después. Primero, tenían que sobrevivir lo suficiente para forzarlo. Y lo hicieron, noche tras noche, con armas que oficialmente no existían, pero que salvaban vidas que los manuales habían abandonado. Esa es la lección que permanece. A veces la supervivencia requiere decisiones que ninguna regulación puede aprobar de antemano. Y la historia las juzga no por su legalidad, sino por cuántos hombres llegaron a casa.